En este domingo la conferencia se titula La alienación mental. Vamos a tratar de elucidar, de investigar, de ver en dónde se encuentra el origen de lo que conocemos con la alienación mental. Así nos lo indican los espíritus en muchísimos libros que tratan sobre la locura. Ellos le denominan alienaciones mentales, que son evidentemente en distintos grados y tienen distinta sintomatología, pero es todo, ellos en general lo llaman alienación mental. Como toda enfermedad, decía, tiene origen en una desviación del espíritu. Pero, ¿qué clase de desviación? Desviación, cuando hablamos de desviación del espíritu, nos venimos a referir siempre a desviaciones que inferimos con respecto a la ley de Dios. Si el camino hacia Dios es un camino recto, vamos a suponer, toda desviación provoca una perturbación en el cuerpo espiritual que somos detentores. Y cuando el cuerpo espiritual ya no puede más con esas perturbaciones, se refleja en el cuerpo físico a modo de enfermedad. Eso en general es el mecanismo mediante el cual contraemos casi todas las enfermedades. Es verdad que algunas enfermedades también tienen su origen en los virus y en las bacterias, pero sería objeto de otra conferencia, que no de esta, pero también los virus y las bacterias también existen y tienen su dúplica en el mundo espiritual. Es decir, las bacterias y los virus que causan estragos y enfermedades en nuestro mundo, en verdad es porque la persona tiene bajas sus defensas en virtud de los pensamientos y de las cuestiones a las que voluntariamente nos entregamos. Pero el tema de la alienación mental, la locura, dicen André Luiz en distintos libros de los que dictó a Chico, él y los instructores que con él estudian la mente, él explica que nuestro cerebro humano está dividido, y el cerebro espiritual también, está dividido en 3 regiones. La región de los lóbulos frontales, que corresponde a nuestros ideales, la ponemos en funcionamiento cuando nos relajamos, cuando oramos. Es la región, como digo, de los ideales, de nuestros mejores sentimientos y pensamientos. Es cuando esa región se pone en funcionamiento. Luego tenemos el neocórtex cerebral, que es la región que ponemos en funcionamiento en la vida presente, en la reencarnación presente que en cada momento tenemos. Es decir, el neocórtex cerebral es la parte de nuestro cerebro que funciona cuando estamos atendiendo a la reencarnación presente. Es decir, cuando trabajamos, cuando comemos, cuando pensamos, cualquier actividad que hacemos en la reencarnación presente, el neocórtex cerebral se pone en funcionamiento. Es el que atiende a la vida física en ese momento. Es la parte del cerebro que es alcanzada por nuestras realizaciones. Luego tenemos otra parte del cerebro que es nuestro sistema nervioso central. Él es el encargado de todos nuestros impulsos involuntarios, de todas aquellas realizaciones que nuestro principio espiritual
ha ido aprendiendo a lo largo de los siglos en las distintas especies antes de llegar a la hominalidad. Por lo tanto, esas tres regiones representan tres momentos distintos de nuestras vidas, de nuestro aprendizaje. Los lóbulos frontales representan el futuro. El neocórtex cerebral representa el presente y el sistema nervioso central representa el pasado. Por lo tanto, representan también otros tantos aprendizajes. Los lóbulos frontales representan aquellos sentimientos, pensamientos y aprendizajes ideales y futuros que va a realizar la criatura humana, el espíritu que hay en nosotros. El neocórtex cerebral representa todos los aprendizajes que realizamos en el momento presente, en cada una de las reencarnaciones que vivimos, y el sistema nervioso central representa todos aquellos aprendizajes y no aprendizajes del pasado. Entonces, en el neocórtex tenemos el presente y los aprendizajes que necesitamos hacer ahora, presentemente. En el sistema nervioso central se va a fijar nuestra mente cuando tengamos que tomar aprendizajes que ya realizamos en el pasado. Y aquellos que necesitamos hacer en el futuro serán fijados en el tercer piso de nuestra mente, por así decirlo, que son los lóbulos frontales. Dicen nuestros hermanos espirituales que para gozar la mente, nuestro cerebro, para gozar de equilibrio, necesita situarse en esas tres regiones o en esos tres pisos que acabamos de ver, o esas tres divisiones a la vez. Me voy a explicar. La criatura necesita, lógicamente, tomar los aprendizajes que ha realizado en el pasado para aplicarlos en el presente y realizar nuevos aprendizajes ahora mismo, para lo cual tomamos los aprendizajes del pasado en el presente para transformar aquellas lecciones que no hemos aprendido bien o que hemos realizado mal, y al propio tiempo del momento presente, aquellas que nos quedan por hacer o que hemos realizado mal, nos las postergamos para un futuro próximo y a través de los lóbulos frontales. Con lo cual vemos que en cada cuestión, en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra que yo digo, tengo que situar mi mente en esas tres regiones para que haya un equilibrio. Dicen los hermanos espirituales que cualquier estacionamiento en una de esas regiones mentales con prevalencia sobre las otras indica un desequilibrio. Esto es muy importante, fijar estos conceptos para entender el origen de la alienación mental, o sea, de la locura. Indican los hermanos espirituales que la alienación mental o locura, el loco, es un ser que en otro tiempo, en otro momento, presentó una perturbación, una rebeldía hacia los aprendizajes de la vida. Es decir, nosotros venimos aquí, queridos hermanos, para aprender, para hacer realizaciones que no hemos hecho en el pasado o que las hemos realizado mal. Y cuando nosotros no nos adaptamos a esos aprendizajes y a esas condiciones que nosotros mismos hemos
creado en el pasado y en el presente, que vamos creando continuamente. Entonces, cuando no nos adaptamos a esas condiciones creadas por nosotros mismos, por nuestras propias actuaciones desencadenadas, y nos rebelamos, la criatura queda perturbada. Primero es una perturbación, luego esa perturbación va aumentando, si se sostiene en el tiempo, va aumentando y se fija como un malestar. Si se sigue sosteniendo, se fija como una enfermedad. Ya estamos hablando de la tristeza y de la depresión. Y luego, si se sigue fijando, termina por desequilibrar nuestra mente, y ese desequilibrio temporal es lo que da lugar a la locura. Del mayor o menor grado de la locura, dicen los hermanos espirituales que depende de nosotros mismos, y nadie puede saber en qué momento, tras haber transgredido esa línea que separa la cordura de la locura, nadie puede saber en qué momento puede salir el alienado mental de esa situación. En todo caso, nos informa la espiritualidad que de él saldrá en el momento en que el alienado mental toque fondo y quiera realmente salir, llenándose de humildad y de abnegación para los nuevos aprendizajes. Por lo tanto, la alienación mental es resultado de una falta de adaptación de nuestro espíritu a las circunstancias del aprendizaje que, por cierto, como digo, generamos nosotros mismos. Primero, como digo, se instala como un desequilibrio, como una perturbación. Pero a medida que va pasando en el tiempo, sostenido ese desequilibrio, se va transformando, el desequilibrio cada vez es mayor hasta que alcanza los centros motores de nuestro cerebro y alcanza, por supuesto, un desequilibrio tal que desencadena la locura. Muchas de las criaturas que han perdido el juicio, que están bajo una alienación mental, lo están porque son recuerdos de otras vidas. En otras vidas fueron personas que detentaron un poder adquisitivo o un poder legislativo, un gran poder, en definitiva, económico o político, y lo emplearon mal. Entonces, en la siguiente vida se ven obligados por la ley constrictiva de Dios nuestro Padre a vivir vidas muy humildes y hasta para ellas humillantes. No es que sean vidas humillantes, el trabajo no supone ninguna humillación, el trabajo dignifica al hombre, como siempre se ha dicho. Pero como esos seres en una vida anterior no tenían necesidad de esfuerzo alguno, pues entonces no son capaces de adaptarse a vidas oscuras, llenas de sacrificio y de trabajo. En virtud de eso, fijan su mente en el pasado y quieren olvidarse del personaje que son, de la persona que son en esta existencia, en la existencia presente, y fijan su mente en el pasado, es decir, fijan su mente en el sistema nervioso central, en el pasado. Con lo cual, al fijarla en ese lugar preferente con respecto a los otros dos que quedan, a los lóbulos frontales y al neocórtex cerebral, entonces caen en desequilibrio por fijar su mente en el sistema nervioso central, que es el que corresponde a las vivencias del pasado. Otras personas fijan su mente en el neocórtex cerebral. No nos paramos a repasar aquellas desvirtudes
virtudes, aquellos defectos que traemos del pasado y transformarlos en virtudes, valiéndonos de las virtudes y aprendizajes que traemos también del pasado. Solo nos preocupa trabajar lo material, lo físico, lo de ahora, lo del momento. Solo vivimos para la materia. Hay personas que solo viven para el trabajo y la materia y no se preocupan ni de reformarse moralmente, transformando del pasado aquellos vicios en virtudes, ni se preocupan del espíritu, con lo cual los lóbulos frontales no los hacen trabajar en absoluto. Y esas personas también caen en un desequilibrio por la misma razón. También aquellas otras que fijan su mente nada más en el espíritu, el anacoreta, esas personas que se aíslan del mundo solo para estar relajadas y para orar todo el día, también es un desequilibrio, porque solo centran su vida en la oración, olvidándose de que están aquí para reformar determinados vicios que traen de otras vidas, con lo cual la región del sistema nervioso central del pasado no la hacen trabajar. Tampoco hacen trabajar el neocórtex cerebral, porque ninguna realización en el presente hacen, solo están pendientes de la oración y por tanto de los lóbulos frontales. Y ello también implica un desequilibrio importante que las lleva a la locura. Estas fundamentalmente son las causas que nuestros hermanos espirituales han establecido a los distintos grados de alienación mental. Lógicamente, no todas las alienaciones mentales son del mismo grado. Luego también hay otras alienaciones mentales que son correspondientes a la acción que ejercitan entidades espirituales que se afinizan con nosotros, o bien por una deuda del pasado, en la cual nosotros somos los deudores con respecto a ellos, o bien una afinidad por los vicios, por las inferioridades que tenemos en el presente. Me voy a explicar. Si en el pasado, en una vida pasada, hemos hecho mucho daño a alguien y ese alguien no nos ha perdonado, con frecuencia se constituye nuestra víctima del ayer, se constituye en el verdugo del presente y nos persigue y nos rodea con su cuerpo fluídico, con su cuerpo espiritual enfermo, y termina enfermando las células de nuestro cerebro, y la persona puede oírle, incluso puede sentir cómo lo insulta, cómo lo menosprecia y cómo le hace daño. Y esa persona, si no hay una intervención a nivel espiritual, evidentemente pasa a engrosar las listas de los que en la tierra denominamos locos. Incluso se le confunde con una enfermedad mental que se llama esquizofrenia, en la cual la persona oye voces y ve imágenes o ve sujetos que otros no ven. Entonces, si no hay una intervención espiritual, y aún a veces hay que reconocer que aunque haya intervención espiritual, hay ciertos grados de obsesión en que nada puede hacerse. La simbiosis entre la víctima y el verdugo del ayer es tal que nada puede hacerse en una sola vida. Con frecuencia se precisan más intervenciones espirituales, pero en más de una existencia, hasta llegar a la separación y al perdón mutuo entre ambos hermanos o hermanas que presentan ese odio. Otras veces la afinidad, como digo, es con respecto a los vicios del presente. Los drogadictos que han desencarnado bajo los efectos de las drogas siguen envolviéndose fluídicamente con sus cuerpos espirituales fluídicos aquellos hermanos que están reencarnados y que se utilizan de las drogas. Los antiguos bebedores, los antiguos alcohólicos, también se envuelven, después de que desencarnan, se envuelven
cual hiedra se envuelve a un muro aquellos reencarnados que utilizan también el alcohol. El tabaco, lo mismo le ocurre. Ellos ya no pueden fumar, pero el vicio subsiste. La muerte, recordemos que no existe, solo nos cambia de dimensión. Nosotros continuamos siendo los mismos. Por lo tanto, si somos esclavos de un vicio, ya sea del tabaco, del sexo, de la comida, de las drogas, del alcohol, de cualquier acción que seamos esclavos o dependientes de ella, entonces tiene que haber una dependencia. Pero cualquiera que sea nuestra dependencia, corremos el riesgo de quedarnos aquí envueltos con personas, con hermanos que tienen afinidad con nosotros, puesto que tienen la misma dependencia que nosotros. Pues bien, esa sí. Entonces, esas dos tipos de obsesión por afinidad y por deuda del pasado también puede dar lugar, como digo, a la alienación mental, si no hay una intervención espiritual afortunada y apropiada. Y con todo, repito, no todas tienen solución en una vida, todas tienen solución, pero no todas las obsesiones son del mismo grado, ¿de acuerdo? Entonces, eso también puede dar lugar a la alienación mental, como digo. Otra causa también de alienación mental, y con mucha frecuencia, menos son los casos, pero también las hay, conforme nos informa la espiritualidad, es la correspondiente a la acción de bacterias en la sustancia gris de nuestro cerebro, en el cerebro físico. A veces hay bacterias que provocan enfermedades mentales al intervenir estos microorganismos en la materia gris de nuestro cerebro. Indican también que son los menos casos. Por lo tanto, el alienado mental vamos a verlo como alguien que sitúa su mente con prevalencia en alguna de esas tres regiones, sin hacerlo con equilibrio en las tres regiones, y alguien que no se adapta, que es rebelde a las situaciones, a las circunstancias que le toca vivir en una reencarnación, que son precisamente las que cada uno creamos para nosotros mismos. Solución para la alienación mental, para no caer en ella, fundamental: el conocimiento. El conocimiento es fundamental, porque cuando conocemos esta realidad podemos aplicar esos conocimientos a nuestro día a día. Y lo que es fundamental, la reforma moral. La criatura humana, los espíritus que venimos a reencarnar a nuestro mundo de pruebas y expiaciones, lo hacemos la mayor parte de nosotros en virtud de unos débitos que hemos contraído con la ley del Eterno en otras vidas. Por eso estamos aquí todos nosotros. Por lo tanto, la reforma íntima, la reforma interior es fundamental. Y luego el conocimiento. La ignorancia desde siempre ha sido la responsable por todos los desvíos de la humanidad. Tanto es así que entre los espíritus superiores suelen calificar aquellas conductas erradas en nosotros los hombres como resultado de nuestra ignorancia de la realidad. Tanto es así que hay un episodio muy bonito en el libro Buena Nueva que dicta varios espíritus a Chico, en el cual relata que Jesús, en la última cena, cuando se reunió con los apóstoles,
Él les dijo que uno de ellos, uno de vosotros, me delatará, me traicionará. Y entonces Pedro le dijo, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible? Dinos quién es ese traidor. Y le dijo Jesús, dice Pedro, los hombres son más débiles e ignorantes que malos. Y dice, no, porque ese es un traidor, porque hay que descubrirlo. Y le dijo, Pedro, tú mismo esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 2 veces. Le dijo, ¿yo, Señor? ¿Cómo? 3 veces, perdón. ¿Cómo yo? Imposible. Y le dijo, Pedro, recuerda que los hombres sois más débiles que malos. La humanidad en general es más débil que mala. Esa misma noche, efectivamente, el que le había delatado era Judas, todos lo sabemos a lo largo de la historia. Pero esa misma noche, cuando prendieron al maestro y se lo llevaron, Pedro y algunos más fueron siguiendo al maestro para ver si de algún modo podían soltarle, para ver si podían rescatar al maestro de los soldados romanos. Y entonces, en varias ocasiones, fue reconocido por la multitud y le decían, tú eres uno de los que siguen al Nazareno. Y yo, imposible, yo no he sido. Una vez volvieron a reconocerle una segunda vez y él volvió a negarlo, y una tercera vez y él volvió a negarlo. Y entonces un gallo cantó en la lejanía. Y Pedro, cogido de una tristeza y de una depresión profundas que no podía, se cayó al suelo y se echó a llorar desconsoladamente. Y entonces el maestro Jesús, que su cuerpo estaba dormido en la cárcel donde estaba preso, se presentó en espíritu y le secó las lágrimas a Pedro espíritu, y le dijo, Pedro, recuerda, no llores de ese modo, los hombres sois más débiles que malos. Ahí tenemos la gran lección por la cual nunca debemos calificar a los hermanos que están errados de diablos ni de espíritus malos, sino de hermanos temporalmente errados, muchas veces por la ignorancia. La ignorancia es responsable de muchos desvíos de la humanidad. Diremos que el malo muchas veces lo es por mala intención, por mala voluntad, pero en definitiva es un ignorante de la realidad, porque si no haría acopio de toda su buena voluntad para practicar el bien. En definitiva, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es tener presente siempre que las circunstancias que vivimos nosotros las hemos creado para nosotros mismos. Dios es infinitamente justo y no nos haría pasar por ninguna injusticia. Por lo tanto, no nos rebelemos ante los aprendizajes que la vida nos depara. Muchas veces las lecciones son o constituyen un gran sufrimiento para nosotros, pero el espíritu, nuestro espíritu rebelde, nuestro espíritu endurecido, el único modo que tiene de tornarse humilde y sencillo a la voluntad de Dios es a través del sufrimiento. Ese sufrimiento es necesario en virtud de nuestros propios desvíos y, lo más importante, del endurecimiento de nuestro corazón, de nuestra falta de arrepentimiento por el mal causado. Los espíritus endurecidos precisan de mucho sufrimiento
para tornarse humildes y sencillos a la voluntad de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con no permitir nunca que nuestro corazón se endurezca. Debemos recordar las enseñanzas del Maestro: sin caridad no hay salvación. Y tener conmiseración siempre con nuestros hermanos. Ir más allá, saber perdonar las faltas de los demás, del mismo modo que nosotros deseamos que Dios nos perdone las propias faltas que todos los días incurrimos nosotros mismos con respecto a la ley de Dios. Si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? Entonces, quien perdona a su enemigo está preparando el camino para que Dios tenga también indulgencia con él mismo. Quien perdona a su enemigo no permite que el odio y el rencor y la maldad que manifiesta su enemigo gobierne su vida. El que responde a las investidas de un hermano está permitiendo que ese odio sea el centro de su vida y no el amor que debe presidir. Se comprende que por el enemigo no se sienta la misma confianza ni el mismo amor que se tiene por un amigo. Eso se comprende, es natural. Pero lo que ya no se comprende, o se comprende menos, es que conservemos ese odio hacia un hermano por una palabra maldicha, por una acción impensada, por muy grave que ésta sea. Debemos tratar siempre, al menos, de no vengarnos, no alegrarnos cuando le van las cosas mal a nuestro enemigo y no entristecernos cuando le van bien. A ese perdón se refería Jesús. Jesús no quiere hipócritas entre los cristianos. Y Jesús bien sabe que no podemos sentir lo mismo, el mismo tipo de energía cuando nos encontramos con un enemigo que con un amigo. Él lo que nos pide es que devolvamos en definitiva bien por mal. Porque nosotros perdonemos a nuestro enemigo, no vayamos a pensar que sus acciones van a quedar así. Cuando alguien hace mal, tiene que reparar el daño causado y tiene que sufrir el mismo daño que él ha hecho. Entonces, el hecho de que nosotros le perdonemos a un enemigo no quiere decir que él no vaya a sufrir los efectos de la ley de Dios. Que nosotros le perdonemos solo quiere decir eso, que le perdonamos lo que nos ha hecho. Pero la ley a él le pasará cobranza por lo que hizo. Nada más, queridos hermanos, utilicemos la oración y el conocimiento. Hagamos esfuerzos por hacer el bien cada día y estaremos preservando con esas tres cosas nuestra salud mental. Estaremos librándonos de una alienación mental segura en el futuro. Los niños que vemos, queridos hermanos, con problemas mentales, son hermanos que en la vida anterior no han dirigido sus pasos bien hacia Dios. Cuando desencarnan, en el mundo espiritual, quedan totalmente desequilibrados, observando los hechos que cometieron, los pensamientos que tuvieron,
las palabras que utilizaron con sus hermanos en vida. Y ese desequilibrio renace con ellos, como es lógico y natural, en la siguiente vida, dando lugar también a alienaciones mentales de distinto grado en la criatura recién reencarnada, o sea, recién nacida. Por lo tanto, evitemos todas esas acciones que he ido enumerando a lo largo de esta conferencia, no solo por el presente, sino también por el futuro, porque los desequilibrios a los que puede dar lugar cuando nos veamos en el más allá y nos demos cuenta del abismo que hemos abierto para nosotros mismos y en el que caeremos sin duda de tristeza y de dolor, nos desequilibra, y con ese desequilibrio tendremos que reencarnar en las siguientes vidas hasta que nos ganemos de nuevo el equilibrio mental. Dios nos lo entregó, nos entregó unas mentes equilibradas. Somos nosotros que los desequilibramos y por lo tanto solo nosotros podremos volver a equilibrarla. Por eso os decía al principio de la conferencia que se ignora, nadie puede saber el tiempo en que alguien permanecerá en estado de alienación mental. En todo caso, permanecerá en ese estado hasta que él mismo quiera salir de ese estado. Nada más.